Tenemos ya en la línea a nuestro primer invitado de nuestro programa. Lo habíamos llamado, hablamos bastantes veces con Carlos Carrillo cuando era concejal y cuando estábamos en la campaña a las elecciones regionales, especialmente a la alcaldía de Bogotá el año pasado. Muchas veces hablamos con él. Y ahorita vamos a hablar con él en calidad del nuevo cargo que ocupa, que es el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y llega a este cargo en medio de la polémica por la contratación de los carrotanques en La Guajira, que pues no han servido para el propósito que se compraron, además la polémica por los sobrecostos y demás, pero también llega con otra polémica, y esa es la primera pregunta que quiero hacerle después de saludarlo. Señor Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue, un gusto tenerlo acá. Claudia, muy buenos días, un saludo para usted, para las personas que la acompañan en su programa y para todas las personas que nos escuchan en Blue Radio. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, pues empecemos con lo que usted sabe que le han puesto la lupa desde que se conoció su nombramiento en este cargo, que usted no tiene experiencia para el cargo, que usted ha estado dedicado al activismo, a la política, pero no a la gestión del riesgo. ¿Qué decirles a las personas que le hacen esa crítica? Pues bueno, Claudia, yo recordaba el otro día que Luis Carlos Galán a los 27 años fue designado ministro de Educación. Básicamente él se firmó su propio diploma. Luis Carlos Galán recibió el diploma como abogado en 1970 y en 1970 fue nombrado por el entonces presidente Misael Pastrana como ministro de Educación. Y pues claro, si usted dice es que el señor Carrillo no tiene experiencia en la gestión pública, no tiene experiencia en un cargo en el Ejecutivo, pues por supuesto que no la tengo, porque yo soy un hombre de izquierdas, yo tengo pues digamos que estoy en un grupo político muy claro y muy definido, yo no ando cambiando de principios y de ideología cada vez que cambia el gobierno. Entonces, nosotros, quienes pertenecemos a ese sector político, hemos estado privados siempre del acceso al Ejecutivo. Entonces, ¿quién me iba a dar a mí una oportunidad en el Ejecutivo? ¿Peñalosa? Pues quizás no. ¿Duque? Quizás no. ¿Claudia? Por supuesto que no. Entonces, eso es importante aclararlo. Cuando hablamos de mi experiencia profesional, pues yo creo que aquí también hay que enfatizar una cosa. No se cambió el manual de funciones. Hay algunas personas que incluso han sugerido, creo yo de una manera un poco, que se cambió el manual de funciones. No, el manual de funciones actual es el manual de funciones que dejó el presidente Iván Duque. Entonces, digamos que mi perfil profesional se acoge a lo que el manual de funciones pide para ese cargo, que es la dirección general de la unidad y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y ahora, pues si me permite, Claudia, pues voy a hablar de mis estudios. Yo por supuesto que estoy abierto a cualquier tipo de crítica, pero yo no considero, Claudia, que yo sea precisamente una persona que no tenga ningún mérito académico. Yo me gradué como diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, que considero es la mejor universidad del país. De hecho, acceder a la Universidad Nacional es de por sí ya un mérito académico. No todo el mundo puede entrar. Lamentablemente, ojalá todos pudieran estudiar en la Nacional, pero no todos lo tienen. Hay unos procesos de selección que son bastante rígidos. Y bueno, yo me gradué como diseñador industrial y pues al tercer, cuarto semestre, pues yo me di cuenta que lo que quería hacer era arquitecto. No me dieron las agallas para volver a empezar arquitectura, pero la mitad del pensum de mi carrera lo vi en arquitectura. Hice las profundizaciones que existían en esa época en ciudad. Digamos que yo siempre he estado en el mundo del urbanismo, de la ciudad y de la planificación urbana. Entonces, pues sí, yo tengo una maestría. Yo fui estudiante becado por el gobierno de la República Popular China, cosa que también es un mérito académico. Yo pues no tenía las posibilidades de irme a estudiar a MIT, director, o a Harvard o esas cosas, pero pues fui estudiante becado en un programa de diseño industrial. Podemos hablar en extenso sobre lo que es el diseño industrial y cuáles son sus campos de aplicación, pero yo sí creo que mi conocimiento y mi profundización en temas de planificación urbana tienen bastante que ver
con esta tarea que me ha Director, encomendado el señor presidente. Yo me quisiera salir de su caso y elevarnos de pronto al tema más conceptual que propone el gobierno, y es, bueno, no necesariamente los expertos o técnicos de un área en específico van a sacar adelante los retos y objetivos de las instituciones, y se está rodeando de gente en la que confía. Ese es básicamente lo que propone el gobierno. No sé si esté de acuerdo conmigo, y quisiera que usted me responda por qué cree que esa estrategia sí puede funcionar más a la de poner personas que sí tienen ese origen o esa especialidad para esos cargos puntuales. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, le repito, yo no creo que, o sea, los cargos tienen manuales de funciones. Y, por ejemplo, yo le cuento aquí que el presidente también me había considerado para otro cargo en el cual mi perfil profesional no se ajustaba al manual de funciones. Entonces, pues simplemente pues no se puede, ya. Hay que buscar otro espacio, ¿no? Pero esa dicotomía que usted sugiere, Sebastián, y que pues de hecho ha hecho mucha carrera, porque pues hace parte de la narrativa que algunos sectores construyen, entre tecnocracia y activismo, ¿cierto? Un poco haciendo ver como si la palabra activista fuera derogativa, ¿cierto? Peyorativa, como decir, es que es un activista. Pero Carlos, yo no estoy sugiriendo esa dicotomía, porque yo no se la planeé. Solo interrumpirlo rápido porque está interesante lo que usted me responde, pero le quería, no, lo dejo responder, por supuesto, pero para acotar algo, porque yo no dije eso, y yo no estoy proponiendo que sea o lo uno o lo otro. A mí me parece que es un poco lo que propone el gobierno, de que ustedes pueden ser más eficientes o pueden darle más resultados a los colombianos que los tecnócratas de toda la vida, y yo no sugiero esa dicotomía. Me parece que es el gobierno el que la está proponiendo. Yo no creo que eso sea así, porque fíjese que usted habla de tecnócratas de toda la vida. Entonces, usted cuando habla de tecnócratas de toda la vida, pues de lo que está hablando es de unos tecnócratas de derecha de toda la vida, que creen en el desmantelamiento del Estado. El hecho de ser tecnócrata no implica que usted sea de derechas. Y eso es un poco la confusión que se genera cuando usted no tiene alternancias de poder. Vea, Sebastián, ¿por qué se suprime la democracia en un país? La democracia en un país se suprime porque no hay alternancias de poder, porque no hay respeto con las instituciones, porque un solo sector hegemónico mantiene el poder. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Entonces, en los últimos 30 años, aquí ha habido gobiernos, uno más neoliberal que el otro, ¿cierto? Y las personas que están formadas para seguir esa doctrina que es política e ideológica, entonces quiere echar a andar un cuento que pues... perdóneme la franqueza, pero a mí me parece un gran carretazo, y es decir que eso es técnica, que eso es ciencia, que eso es indiscutible, y eso no es así. Entonces, algunos incluso quieren presentar la economía. Yo le aseguro, Sebastián, que si yo fuera abogado o economista, no estaríamos ni siquiera teniendo una discusión fraterna y respetuosa y todo lo demás, pero se lo aseguro que si yo fuera abogado de la universidad de la Universidad de David Beckham, entonces no estaríamos teniendo esta discusión. El asunto es que no soy abogado ni economista, como si esas fueran las únicas profesiones que tuvieran alguna validez y las únicas que tuvieran las universidades. Entonces, eso no es así, pero permítame decirle una cosa. Entonces, aquí se habla de tecnocracia para ocultar, para de cierta manera blindar a una postura ideológica que es respetable, pero que no es la nuestra, que es la del desmantelamiento del Estado, que es la de entregarle todo a los privados, que es la de poner el capital y la acumulación por encima de los derechos de las personas. Entonces, insisto, ser tecnócrata no es ser de derechas, y eso es importante que quede claro. Entonces, me parece muy bien, Sebastián, que usted hable de tecnócratas de toda la vida, porque claro, si usted me habla de tecnócratas como el señor Pierre, ¿cuál es el apellido de Pierre, el que estaba en el DPS? Si usted me habla de tecnócratas, pues como Ciro Ramírez, si me habla de tecnócratas como los de Odebrecht, pues sí, no somos tecnócratas de toda la vida. Bueno, director, pasado que es solamente uno de los temas, vamos a lo de fondo, porque finalmente usted llega a un cargo donde se necesita una gestión de primer nivel, solucionar problemas urgentes. La gente de La Guajira sigue esperando el agua. Entonces, Hugo Mario, Oscar, vámonos con ese tema. Sí, doctor Carrillo, como dice Claudia, es el tema coyuntural por estos días, el contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. ¿Qué información ha recibido usted en ese caso, en el caso de este contrato que le costó la salida a su antecesor,
Olmedo López. ¿Hubo negociado? ¿Cómo fue el negociado? ¿Qué va a hacer usted para colaborar con la justicia en este proceso? Bueno, pues la primera pregunta no se la puedo responder porque yo no soy juez de la República, ni soy contralor, ni soy procurador, ni tengo ese tipo de atributos para sentenciar a alguien. El doctor Olmedo pues tiene todo el derecho a la legítima defensa, pero pues eso sí yo le digo una cosa, y es que desde esta dirección no va a haber ningún tipo de titubeo a la hora de abrir de par en par las puertas de la institución para que quienes sí tienen que tomar esas decisiones acerca de las responsabilidades lo hagan. Las puertas de esta dirección van a estar abiertas para que tanto los medios de comunicación como la Fiscalía General de la Nación, como los entes de control hagan su trabajo, porque a mí, pues yo tengo, la información que tengo es la misma que tiene el país, porque es la información que se ha hecho pública. Yo aún no me he posesionado, yo no he ido a la unidad, digamos que yo estoy en el proceso de hacer el papeleo para posesionarme, pero ya la información que tiene todo el país es suficientemente grave. Aquí hay cosas que se ven muy difíciles de explicar. Entonces, yo como colombiano me siento profundamente preocupado por siquiera tener la posibilidad de que el dinero que va para las personas más vulnerables en La Guajira se hubiera desperdiciado en un esquema de corrupción. Y señor yo, Carrillo, sin ser juez, y sin ser procurador, y sin ser contralor, y sin tener esas atribuciones, voy a trabajar en todo lo que pueda y a colaborar en todo lo que pueda para que las personas que tengan una responsabilidad la asuman, estén en el sector político en el que estén. Y creo que esa es una de las razones por las que el presidente me nominó para este cargo. ¿Esto quiere decir, señor Carrillo, que los dos funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, a los cuales ayer la Procuraduría les abrió una investigación, que son Víctor Andrés Mesa Galván, subdirector general, y Sneider Pinilla, subdirector de manejo de desastres, no van a ser parte de su equipo? ¿O usted prefiere que ellos se aparten de la entidad mientras la Procuraduría los investiga? Pues al señor Mesa ya el exdirector Olmedo lo retiró del cargo, lo declaró insubsistente, en un acto pues bastante, por decirlo menos, curioso, de en medio de la crisis, defenestrar a su subdirector, pero mantener al otro subdirector, perdón. Entonces, pues uno ya está fuera, y tengo entendido que el señor Sneider ya presentó su renuncia o la va a presentar en las próximas horas. Entonces no continuarán. Ellos tienen todo el derecho a defenderse, pero tendrán que hacerlo por fuera de la institución. Pero mire, señor Carrillo, que usted estaba hablando, cuando le estaba respondiendo a Sebastián, del desmantelamiento del Estado. Y una manera de desmantelar el Estado es mediante la corrupción. Y lastimosamente para el gobierno del doctor Petro, que llegó con esa bandera a la presidencia, se han descubierto muchos casos de presunta corrupción, para no ser certeros en la afirmación, pero demasiadas presunciones sobre casos de corrupción. Y este tema de los carrotanques, quienes somos de la región Caribe, le estoy hablando desde Barranquilla, doctor Carrillo, nos duele mucho porque hemos sufrido también esa sed de La Guajira y de la región Caribe en general. Mire usted lo que está ocurriendo precisamente con los carrotanques, ya no en La Guajira, que el país lo conoce, sino que recientemente se conoció en Córdoba. Otro caso igualmente lamentable, sucio, de corrupción, también con los carrotanques. Se habla de 30 carrotanques que fueron alquilados por 3 meses a 6.000 millones de pesos. Y sin embargo, Córdoba, al igual que La Guajira, tiene problemas de agua. Usted tiene un reto muy grande, usted ha dicho perfectamente, no es abogado, no es economista, usted tiene otra formación profesional, pero la corrupción se tiene que combatir. ¿De qué manera usted piensa que puede ser efectiva su gestión al frente de la Unidad de Gestión de Riesgo si se trata de combatir la corrupción? Bueno, yo antes de responderle la pregunta puntual, voy a hacer una breve reflexión acerca de su reflexión. Yo creo que usted tiene toda la razón, y no solamente a las personas que están en Barranquilla, en Santa Marta o en esas hermosas ciudades del Caribe les duele lo que pasa en La Guajira. Creo que nos duele a todos los que tenemos un mínimo de empatía. Es espantoso, y pensar siquiera en la idea de que en nuestro gobierno haya habido corrupción alrededor de eso, pues creo que es algo muy doloroso para todos. Pero
y paso a responderle la pregunta, yo creo que la simple decisión del presidente de designarme a mí, y en este caso, pues debo decirlo, lo hace porque en mi carrera política, que ha sido pues corta, yo llevo poco tiempo en estas lides, pues he demostrado tener el suficiente, aquí hay que decirlo, y a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero el suficiente valor para enfrentar a la corrupción. Yo le digo una cosa, el problema no es que haya corrupción en el sistema, es que la corrupción es el sistema. Entonces, aquí, desde que hubo un cambio de gobierno, a veces a mí me sorprende que algunos sectores políticos y, bueno, algunos sectores en el país un poco empiezan a contar la historia desde el 7 de agosto del 2022. Es un poco como si fueran dos eras, como antes de Petro y después de Petro. Y eso no es así. La clase política está corroída hasta la raíz. Nosotros hemos visto unos escándalos de corrupción en este país que sobrepasan lo imaginable. Se ha saqueado el sistema de salud, se han saqueado los PAE, se han saqueado, se ha saqueado la gestión del riesgo. Aquí se ha saqueado todo. O sea, es un comején que no deja nada. Entonces, luchar contra eso implica, primero que todo, valor. Pero es un valor que usted va a tener que tener, director. Dígame. Es un valor que usted va a tener que tener, y es que le quería preguntar precisamente eso, del valor que se tiene para pelear con la corrupción en la entidad que usted va a dirigir, porque lo que se ha publicado, uno ve la denuncia y entiende que es algo sistémico, no es que un señor Olmedo, de pronto, él solito con un privado, no, uno lo que ve es que acá hay funcionarios de primer, segundo y tercer orden implicados en muchos departamentos. No sé si usted tiene las ganas o cómo va a ser, si nos puede contar por ahora, para sanear la institución de una manera correcta. No que se vaya el señor Olmedo y ya como que quedó lista la cosa. No sé si me hago entender. Sí, Sebastián, y además usted tiene toda la razón, pues imagínese, ni más faltaba que esto se soluciona con sacar al señor Olmedo López. Eso no es así, usted acierta en lo que dice. La corrupción en el país es estructural y está en todas partes, y está en lo público y está en lo privado, y es lamentablemente algo que se ha naturalizado en nuestra sociedad. Vea, este programa lo escuchan en todo el territorio nacional, esto lo escuchan en todo el país, y yo le aseguro que hay muchas personas en el país que piensan que, es que no va a robar, es que es un bobo, es que si no roba usted entonces va a robar el otro. Aquí hay una naturalización de la corrupción que no se puede permitir, y esa naturalización de la corrupción tiene una inercia que es la que nos lleva a que en el momento de un cambio de gobierno pues usted no pueda cambiar el sistema mismo. Le digo una cosa clara de lo que ha pasado sistemáticamente, por ejemplo, con la unidad. El director de la unidad tiene una enorme posibilidad de politiquear, porque va directamente, está en contacto con los alcaldes, con los gobernadores, y entonces llegó mi doctor Pepe de los Pilotes, y entonces mi doctor ayúdeme con el Jarillón, y mi doctor ayúdeme con el Dique, y empiezan a darse unas lógicas de política tradicional que no necesariamente son delictuales. No necesariamente, hay lógicas de la política tradicional que no están tipificadas en el Código Penal, pero que son moralmente inaceptables. Y esas lógicas de la política, pues está claro que yo voy a llegar a romper con ellas. Pero yo quiero decirle solamente una cosa sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Pues esto es algo que es sumamente difícil. Pero yo les aseguro que cuando a la cabeza de la organización está una persona que está dispuesta a luchar contra la corrupción, empieza a haber una barrera para que ese germen se expanda. Y una última cosa, claro, es muy importante luchar contra la corrupción, pero no olvidemos que esta es una entidad que tiene una misionalidad sumamente importante, así que yo, mientras con una mano tengo que ver cómo saco a los mercaderes del templo, pues con la otra tengo que hacer cumplir la misionalidad de la entidad, porque son vidas humanas las que están en riesgo.
Aprovecho esa última frase que usted nos decía, cómo saco a los mercaderes del templo para plantearle un tema que quiere plantear Lucas y además del que nos han hablado muchas de las personas que nos están escribiendo a nuestro chat, y es si sacar a los mercaderes del templo quiere decir sacar a las personas que no sean petristas o con quienes es que usted va a hacer su gestión, porque Lucas, ¿Carlos Carrillo es petrista pura sangre o no? Pues eso es lo que le quiero preguntar, director Carrillo, porque ayer dijo Gustavo Bolívar, el nuevo director del DPS, que el presidente había llamado a los petristas pura sangre para entrar a servir al gobierno. ¿Usted considera que entra dentro de ese grupo? Pues a ver, primero yo creo que la referencia bíblica, pues bueno, yo no soy un hombre religioso, pero a uno de niño lo ponen a leer la Biblia, ¿no? Y creo que todos más o menos estamos sintonizados a qué me refiero cuando hablo de sacar a los mercaderes del templo. Ni mucho menos se trata de sacar a personas como si fuera una purga porque no comulguen con mis ideas. Una de las mayores críticas que yo he tenido, y las encuentra en Twitter, las encuentra en Twitter si quieren darle una mirada. Una de las mayores críticas que yo he tenido de algunos sectores de la izquierda es mi capacidad de trabajar con personas de otras tendencias ideológicas. Vea, yo voy a ser el director, pero yo necesito tener muchos cargos que son eminentemente técnicos. Yo no puedo poner a un político porque sea petrista a hacer planos si no lo sabe hacer. Yo no puedo poner un político, por más petrista que sea, a hacer el trabajo de un topógrafo, porque no lo puede hacer. Entonces, son cosas muy, pero muy diferentes, y un poco dentro de la discusión política, pues termina pensándose que aquí va a pasar lo mismo que pasaba en otros gobiernos, donde sí existía eso. Yo creo que aquí es imposible no pensar en esos días norteamericanos por allá de la primera mitad del siglo XX, donde el macartismo imperaba. Aquí no se trata ni mucho menos de tener un macartismo a la izquierda y pues Sebastián y Claudia, yo creo que las personas que me conocen saben que al contrario, si algo me ha generado problemas políticos ha sido mi capacidad con trabajar con personas de otras tendencias ideológicas. Por supuesto que mi círculo de confianza pues será mayoritariamente de personas de esta ideología, pero también permítame decirle una cosa acerca del petrismo. Yo no sé por qué algunos utilizan el calificativo petrista como una suerte de estigma, como, ¿sí me entiende? O sea, como es que es leproso, es que no. Si alguien respeta y admira la historia política del presidente Gustavo Petro, tiene todo el derecho de hacerlo, pero yo no vengo de ese núcleo duro del petrismo. Yo he visto al presidente Carrillo, unas 2-3 veces en mi vida y nada más. Que lo respeto, que lo admiro, que voté por él, que él hice campaña, bueno, pero eso no implica que yo tenga una obsecuencia con el señor presidente, a quien respeto, entre otras cosas, porque ha sido una persona que ha sido capaz a lo largo de su carrera política de luchar en contra de la corrupción. Claro. Oiga, pero a propósito de petrismo y del gobierno de Gustavo Petro, no todos lo recibieron a usted con los brazos abiertos, ¿no? En su nuevo cargo. Por ejemplo, María Antonia Pardo lo trató mal, lo atendió en redes sociales, dijo que usted era un matoneador, que era un patán. ¿Cuál es el problema con la señora Pardo? Vea, la señora Pardo es una señora que viene de Alfonso Prada. Ella viene del pradismo democrático, ¿no? Entonces, la señora Prada, pues era una persona con quien yo tenía una serie de discusiones en Twitter desde hace años, pues porque ella defendía con fervor el modelo de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa, que pues es el padrino político del hoy embajador Alfonso Prada, y yo pues tengo una postura radicalmente distinta. Entonces pues eso nos llevó a una serie de discusiones en Twitter que pues a mí me parecen bastante ligeras y que terminan en que la señora Pardo me bloquea. Yo fui muy crítico y eso, o sea, imagínese usted, yo no voy a ocultar la realidad ni el pasado, y yo no borro trinos. O sea, todo lo que yo he trinado en el pasado ahí está, y creo que una de las cosas de las que me pueden acusar a mí y que acepto la responsabilidad es de ser coherente. Entonces, que yo me manifesté en la campaña en contra de la entrada del santismo, sí, me manifesté en contra de la entrada del santismo, que yo sugerí que a la señora Pardo le estaban pagando por estar en la campaña, pues sí, yo lo sugerí, y después aparecieron unos videos donde además eso se confirmaba, pero
pues la verdad déjeme decirle que yo creo que este tipo de discusiones públicas entre funcionarios, porque la señora Pardo pues dice ser miembro de este proyecto de cambio, pues al menos ahí está en un cargo. Tengo entendido, bueno, en ProColombia, que van a decir que entonces que eso no es del Estado. Bueno, lo que quieran decir, lo cierto es que este tipo de discusiones le hacen daño al presidente, le hacen daño al gobierno y solamente le sirven a los enemigos del proyecto político. Entonces, pues yo tengo que posesionarme, aún no me he posesionado, pero ya tengo que entender que debo actuar como un director de una entidad del Estado y no pues como un actor político cualquiera. Y esto es muy sencillo. Así es, por el bien del propósito del cargo, tiene ¿no? que trabajar para todos. Claro, sí. es que cuando usted está en el Ejecutivo, es muy distinto ser senador que ser ministro. Es muy distinto ser representante de la Cámara que ser director de una entidad. Yo tengo una obligación y es servirle a los colombianos sin importar si son blancos, negros, amarillos, judíos, musulmanes o zoroastristas. Yo tengo que trabajar para todos los colombianos y eso es lo que haré. ¿La posesión es hoy a las 2 de la tarde o cuándo es? No es hoy a las 2 de la tarde porque sigo en el papeleo. Si es a las 2 de la tarde no me han invitado. Entonces, pues, eso sí... Porque hoy va a haber unas posesiones a las 2 de la tarde. Entiendo, la nueva ministra del Deporte, el nuevo director de Prosperidad Social, el nuevo director de Planeación y de la Agencia Jurídica del Estado. Pero entonces faltaría solamente la suya de los recientes cargos anunciados, ¿cierto? Sí, faltaría la mía porque yo no he terminado. ¿Y qué le pasa con el papeleo? Estos anuncios se hicieron antes. ¿Qué falta en el papeleo? No, pues créame que el papeleo burocrático es complicado. Entonces, sobre todo cuando uno no está esperando ser llamado a ciertos cargos del Estado. Usted sabe que yo vengo de ser concejal. Para ser concejal, pues no tiene que llenar la hoja de vida del CIGEP, no tiene que presentar los títulos de esta cosa y la otra, las actas de grado. Pues entonces estoy desde el día de ayer haciendo esos papeles, certificaciones laborales y demás, pero yo aspiro a tenerlos completos hoy. Es Carlos Carrillo, el próximo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muchas gracias por atendernos. Buena suerte con esa responsabilidad. Claudia, muchas gracias. Siempre encantado de estar en Blue Radio. 11:05 de la mañana, ya volvemos. Esta noche en